Sí, ya lo tenemos de hecho conectado, comunicado, al doctor Ariel Cogo. Él es médico veterinario, trabajaba en el INTA, y ahora, bueno, le vamos a preguntar a Ariel por dónde anda, en qué sector, en qué zona de su trabajo, pero siempre muy relacionado, muy vinculado a la producción porcina, ¿no? De hecho, lo hemos consultado varias veces aquí en Radio del Centro, sí, para pedirle, bueno, ya sea desde consejos desde el punto de vista de la salud animal, o en su defecto también de, bueno, cómo anda la situación en cuanto a lo que se refiere a la carne porcina en la actualidad. Ariel, buen día. Aquí Pablo Eduardo lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para la audiencia. Gracias Gracias por, por gracias, comunicarse. no, gracias por atendernos ante todo, Ariel. Bueno, ¿sigue trabajando ahí en el INTA? ¿En qué lugar está trabajando ahora? Bueno, ahora estoy en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura de Nación, Bien. pero bueno, siempre vinculado al INTA y sobre todo al mismo sujeto agrario que es el pequeño y mediano productor porcino. Bien. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la actualidad? ¿Hubo un aumento de consumo en lo que es la carne porcina, Ariel? Bueno, la carne porcina viene reemplazando de alguna manera la baja de consumo de- del vacuno, ¿no? Los- bueno, el sector ha trabajado mucho en los últimos años, hablemos de los últimos 10 años, eh, para prepararse para reemplazar ese consumo. Realmente la carne de vaca se veía que se iba a encarecer en el mercado interno, porque es una carne cada vez más demandada en el mundo, y el sector porcino ha reemplazado, asemejando los cortes de la carne de vaca para el consumidor, sobre todo entrando por la parrilla, pero hoy ya es una realidad también en cada casa, otros cortes más cotidianos, la milanesa, Sí, sí. la hamburguesa de cerdo ya es una realidad, acompañada por un montón de medidas que se fueron haciendo de promoción y de muchas carnicerías hoy venden solo cerdo, Ajá. eh, así que el pollo ha llegado a un techo de consumo, creo que no va a crecer más de los 45 kilos que estamos comiendo hoy. Y la vaca, bueno, todo indica que va a seguir descendiendo. Ese consumo lo va a reemplazar el cerdo porque no es que la gente vaya a dejar de comer carne, sino que va a cambiar el hábito de consumo, que es lo que está pasando hoy. Ujú. Sí, 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 sí. De hecho, hoy, como usted recién decía, el cerdo se ha involucrado, digamos, lo que es la carne porcina, particularmente en diferentes comidas que antes consumíamos con vacuna, ¿no? Tal cual, sí, hoy, bueno, el bolsillo del consumidor está mandando otra cosa y el argentino es un consumidor de carne por excelencia. Comemos, ustedes saben, más de 100 kilos de carne por habitante y por año. Sí, sí. En la medida que la carne vacuna se vaya encareciendo y vaya descendiendo el consumo, el cerdo va a ir reemplazando ese consumo, que es lo que está pasando ahora. Sí, hubo muchas razones para este crecimiento, ¿no?, de la producción porcina. Recuerdo una crisis en China, por ejemplo, que tuvimos que empezar a exportar, y a partir de ahí también empezó a crecer el mercado interno, reemplazando la carne vacuna. Un poco cambio de hábito Sí, alimenticio y cambio de hábito alimenticio y cambio también del bolsillo. sí, sí, el cerdo siempre entró por precio, tenemos que ser sinceros. Ujú. Si el consumidor puede elegir entre carne de vaca y carne de cerdo, a un precio similar va a elegir la de vaca siempre. Ajá. Pero bueno, hoy la realidad indica otra cosa, el bolsillo está bastante deprimido y la carne de vaca se ha encarecido por el precio internacional que tiene, ¿no? Claro, claro. El incremento de la producción de cerdo se dio por varias razones, pero el gran motor sigue siendo el mercado interno. Ajá. Nosotros, el año pasado se exportó una cantidad importante de carne de cerdo con respecto a 2020 y eso obedecía a la demanda de China, pero bueno, China es una economía a veces difícil de comprender porque los datos con los que contamos para analizarla no siempre son lo que pasa en realidad en China, Ujú. pero la realidad es que China recuperó muy rápido su nivel de producción después de la crisis que tuvo, la crisis sanitaria por peste porcina. Ajá.
Y en realidad durante la pandemia, durante esa crisis, el consumidor chino cambió también sus hábitos de consumo y hoy consume más carne de vaca que carne de cerdo. Claro. Porque por supuesto el poder adquisitivo es diferente al nuestro y hoy están demandando más carne de vaca que de cerdo. Con lo cual todo el mercado global se resintió porque sobra carne, Sí. sumado a eso la crisis que generó en Europa y en todo el mundo con una cuestión global, la guerra de Rusia con Ucrania. Así que hoy en el mundo está sobrando carne y la Argentina, por supuesto, tenía gran parte de sus cañones apuntados a exportar a China. Eso se fue cayendo, primero el precio, después la demanda. Y hoy tenemos bastante carne en el mercado interno para ofrecer, sumado a un nivel de importaciones que fue creciendo. Hoy yo comunicaba una buena noticia para el sector, que es que dentro del paquete de licencias no automáticas para la importación entró la carne de cerdo ayer, con lo cual eso va a descomprimir un poco el mercado porque en realidad estábamos importando bastante de lo que significa nuestro consumo, ¿no? Casi el 10% de lo que estábamos consumiendo venía de la importación. Mira. Bien. Bueno, esto es importante, Ariel, ¿no? Favorece. Sí, por supuesto, el mercado del cerdo es un mercado relativamente nuevo y como todo mercado nuevo tiene debilidades. Si a eso le sumamos una fuerte importación, se desbalancea rápidamente. Por supuesto, la industria, si puede importar más barato para industrializarlo, va a hacer, Y sí. si Y se sí. le permite. Y Con lo sí. cual, una manera de proteger a nuestros pequeños y medianos productores es esta medida, que ojalá se plasme en la realidad, que no sea solamente un anuncio, pero la intención de proteger de alguna manera a nuestros pequeños y medianos productores primarios es destacable, lo hacen todos los países, ¿no? Por ahí le ponen otros nombres diferentes como para que no se note que están protegiendo, pero la realidad es que todos los países del mundo protegen su producción primaria, que siempre es el eslabón más débil, ¿no? No, Sí, por sí. supuesto, por supuesto. Ariel, ¿cómo es la producción porcina? Usted que ha trabajado y que, bueno, tiene conocimiento al respecto. ¿Es compleja? ¿Tiene sus particularidades? ¿Sí? Para, bueno, después poder abastecer estos mercados. Bueno, en principio, para analizar el sector porcino argentino hay que entender que la distribución socioproductiva es bastante particular. Nosotros somos uno de los pocos países que todavía tiene un 90% de sus productores son pequeños y medianos. Cuando estamos hablando de pequeños y medianos nos referimos a de 100 madres para abajo, el 90% de los productores están en ese estrato. Si bien es cierto que el sector se viene concentrando rápidamente, los últimos 10 años vemos con preocupación porque el sector sigue creciendo y sin embargo hay cada vez menos productores. Eso indica que el crecimiento es a expensa de las grandes granjas y no de los pequeños, pero todavía atesoramos, y digo atesoramos porque para mí es una virtud que tiene el sistema, el sector porcino nacional, muchos pequeños productores que son los que están en el interior de cada provincia, los que transforman los granos en carne, ese viejo paradigma que todavía defendemos, que es la industrialización y el agregado valor en origen, lo hacen los pequeños productores, que son los que gastan en los pueblos, los que utilizan mano de obra local. Eh, por eso es muy importante, ligado a conceptos que son muy repetidos y que muchas veces no se condicen con los trabajos que se hacen, como el arraigo, la ruralidad y todo lo que conlleva el trabajo con los pequeños y medianos productores. ¿Y alcanza para cubrir la demanda interna esos pequeños productores o haría falta más? No, bueno, los pequeños productores tienen características singulares, están ligados a procesos de abastecimiento local, pero siempre tienen un grado de eficiencia menor a las grandes granjas, por supuesto, porque es una producción mucho más artesanal y no está tan ligado a la escala. Cuando vienen estas épocas donde la rentabilidad se reduce, porque si bien es cierto que los granos han aumentado fuertemente en el último tiempo, el precio del capón no puede acompañar ese aumento porque
sino el límite lo pone el consumidor. Claro. Entonces, con un consumidor con el bolsillo deprimido, el precio del capón no puede evolucionar de acuerdo a los costos de producción. El productor tiene los costos dolarizados porque los granos cotizan en Chicago y son los que marcan el precio internacional, y el precio del capón es en pesos, con un peso cada vez más débil, ¿no? Entonces, esta época marca rentabilidades bajas y para eso hay que ser cada vez más eficiente, ¿no? Independientemente de la escala con la que trabaja el productor, tranquera para adentro sigue habiendo mucho para trabajar y para mejorar. Bien. Bueno, y ya de a poquito, Ariel, sí, ha pasado, como estábamos charlando, sí, amén de la cuestión de dinero, la cuestión económica, la cuestión también de hábitos, sí, ha pasado a la mesa de los argentinos. Sí, la carne de cerdo ha dejado de ser el de vez en cuando, nos juntamos, nos comemos un lechón, por ejemplo, sino que hoy está en la mesa de los argentinos. Sí, hoy una familia tipo cuando planifica su compra semanal de carne, está mixeando entre pollo, cerdo y vaca con una relación parecida entre las tres, y cuando saca la cuenta de cuánto es el presupuesto semanal para esa familia, si compra carne de cerdo, la diferencia es del 30% menos. Entonces, está claro para dónde va a ir el consumo. Por supuesto. Hay una proyección que para 2030 Argentina va a estar cerca de los 30 kilos por habitante por año. El año pasado cerramos en 16 en cifras oficiales. Yo creo que estamos más cerca de 20, pero para llegar a esos 30 kilos por habitante por año hay mucho para trabajar, por supuesto, y la discusión que queremos dar es a expensa de quién se va a dar ese crecimiento del sector, si los pequeños y medianos productores van a estar incluidos o ese crecimiento lo van a hacer las grandes empresas. Claro. Esa es un poco la discusión de hoy. Bien. Ariel, agradecerle muchísimo por su tiempo, como siempre, ¿eh? Que tenga un buen día, muchas gracias. No, les agradezco yo por llamarme y le mando un saludo a ustedes y a la audiencia. Que tenga un buen día, hasta luego, gracias. La palabra del doctor Ariel Cogo, él es médico veterinario. Bueno, no está trabajando en la Secretaría de Agricultura Familiar, pero hasta hace un año trabajaba en el INTA AMBA, más precisamente en Luján, y se dedicaba a los ensayos en la producción porcina. En la producción porcina, con el claro. INTA, también como médico veterinario, también aportando, por supuesto, desde la sanidad animal, ¿no? Hoy está presente, por ejemplo, tenemos muchos cortes que hoy ya se consumen, ¿no? O sea, hoy ya tenemos, como dijo Ariel, amén de la milanesa o de la hamburguesa de cerdo, también está la bondiola. El matambre. Sí, y va apareciendo primeramente en restaurantes y también en carnicerías. Un poco más tímidamente quizás en carnicerías, pero hay lugares que se dedican ya a la venta de estos cortes, ¿no? Y está ahí. Yo no tengo hoy un ranking, pero está ahí, ¿no? Compitiendo cabeza a cabeza, palo a palo con la carne vacuna, que es verdad que por ahí, como cuesta más, también se cambia el hábito por el bolsillo. Claro, por el bolsillo. El pollo, y ahí aparece el cerdo ahí en los primeros lugares. Y hablando particularmente de Chivilcoy, por suerte tenemos muy buenos productores, pequeños productores. Hablamos pequeño comparado con toda la producción nacional, ¿no? Por supuesto. De además, carne porcina, ¿no? Sí, además, en algunos casos hasta incluso con el valor agregado. Sí. ¿No? Desde la crianza hasta el producto final. Claro, el producto final. Lindo producto final. Si quieren, manden. ¿Sí? Aceptamos lindos productos finales. ¿Sí? De nuestros productores chivilcoyanos. Dicho sea de paso.